Ok. Ah, el día de ayer, como antes de ayer, también pude participar de unas charlas que tienen que ver con la sociedad y sobre todo ante los llamados desastres naturales. Una de las cosas que se expresaban era, pero ¿por qué no se hacen normas para esto y para esto y para esto otro? Para lo cual los oponientes decían, las normas ya están, el problema es que no se ejecutan. El problema es que se ignoran y el problema es que no se ejecutan aún sabiéndolas. Y decía, qué interesante, ¿verdad? Porque Dios ha escrito para nosotros, sus hijos, todas las normas que necesitamos, en absoluto, todas. Por ejemplo, nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿cómo debemos vivir? Sí, ¿cómo nosotros como creyentes debemos vivir? ¿Qué es vida a las finales? Y Jesús nos dice, niéguense a sí mismos, síganme, suficiente. Pero no nos es suficiente a nosotros. Creemos que necesitamos más. Cuando hablamos también nosotros, por ejemplo, de iglesia, Jesús es la cabeza. Jesús nos dice, necesitan ustedes aprender a seguirme, pero nosotros pensamos, necesitamos más. Necesitamos más. Cuando hablamos de adoración, ¿qué no ha escrito Dios acerca de adoración? Pero nosotros también pensamos, no es suficiente, necesitamos más. Cuando hablamos nosotros respecto a servicio, lo mismo. Jesús nos dice, hey, obedezcan, sirvan. Y una vez que han hecho algo, más. Sí, eso es lo que nos dice Jesús. Pero no nos es suficiente porque pensamos que nosotros sí necesitamos más. Y entienda, hermanos, que el tema no es falta de normas, el tema es falta de fe. Sí, insisto, el tema no es falta de normas, el tema es falta de fe. Porque tenemos un Dios que no solo lo llena todo, sino un Dios que lo conoce absolutamente todo. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos que estar mirando hacia el futuro como iglesia, esto es, con el propósito de que nosotros también en ello encontremos las nuevas maneras o las nuevas normas. No hay tal cosa. Y Jesús nos dice, miren, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es lo que necesitamos nosotros, más bien ser personas que creen, personas de fe, que obedecen, que por cierto quizás no nos guste, que por cierto quizás no nos parece, pero si nosotros nos comparamos con ese Dios, nos vamos a dar cuenta, oye, es cierto, quizás no nos guste, quizás no nos parezca, pero ese Dios es completo. Y ciertamente que lo es. Lo que quisiera que en esta mañana, a través de este pasaje, nosotros estudiemos es lo siguiente, ¿sí? Que la fe del creyente debe continuamente cimentarse en la suficiencia de Jesús. Eso es lo que todo este libro es acerca. ¿Cuán suficiente Jesús es? Con el propósito de que solo así podamos vivir o llevar una vida que alabe su nombre y que en ello, entienda, cuando el nombre de Dios es alabado, nuestras vidas son cambiadas y son dirigidas a la manera de Él.
Comienza aquí el escritor en este pasaje a partir del versículo 7, dando instrucciones acerca de la fe del creyente, o de los creyentes, o de la iglesia en realidad, sí. Mire lo que se menciona y dice, acordaos, traigan a la memoria, traigan a la mente, continuamente, es la idea de quién, de vuestros pastores. Simplemente para ser justos con todo, porque aquí yo podría hacer uso de esto con el propósito de quedar bien parado. La palabra pastores acá en realidad no existe como tal. Lo que más bien es, lo que hay aquí es la palabra líderes, o sea, aquel que está liderando. Puede ser pastor o no, dependiendo siempre del contexto, pero a lo que voy es que la palabra que aquí se ha traducido como pastores, por lo general no es una de esas palabras que se usan para referirse a el título, llamémosle así, de pastor. Más es simplemente alguien que está en liderazgo. Lo mismo en el versículo número 17, Dios mediante más adelante lo estudiaremos. ¿Puede ser que se refiera a pastores? Pienso que sí. Sin embargo, entiéndase que la palabra en sí no es una de esas palabras que por lo general en otras partes sí se traducen como pastor. Y aquí, sobre todo, tener presente lo siguiente es, acuérdense de los pastores. Pero también habla de qué pastores o de qué líderes. O sea, aquellos que os hablaron, pasado. Ya no está hablando necesariamente del pastor o los pastores presentes, si es que esta palabra se refiere a ellos, está hablando de los que hablaron antes. Y vamos a ver por qué se refiere a ello. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. La palabra resultado tiene que ver con terminación de algo, con el fin de algo. Por eso es que una vez más, en razón al verbo que se utiliza acá y también en razón a esta palabra resultado, se está hablando de personas que hablaron antes. Pero ¿qué es lo que hablaron ellos? ¿Qué es lo que hablaron los pastores? ¿Entiende usted esto, hermano? Aquellos que pastoreamos, aquellos que predicamos, hemos sido llamados por Dios para hacerlo. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros a predicar lo que nosotros querramos. Dios no nos ha llamado a nosotros a predicar aquello que a nosotros nos parece. Dios nos ha llamado a nosotros a predicar su palabra. Y eso es lo que debemos nosotros creyentes valorar en demasía. La palabra de Dios predicada por uno de aquellos que han sido llamados para ello. Pero nosotros, decía hace un rato, nos olvidamos de las normas y queremos lo nuevo. Es más, mire usted, estoy hablando de iglesias, no estoy hablando de instituciones, ¿sí? Porque ustedes están diciendo que instituciones siguen. No, yo estoy hablando de iglesia. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Jesús. Y Jesús, siendo cabeza de la iglesia, es el que determina, el que dirige, el que sabe lo que es mejor para su iglesia. Y algo decía interesante es que miren a los de atrás, más que a los de adelante. O sea, que traigan a su mente los de atrás, más que los que vienen adelante. ¿Y qué es lo que se debe evaluar y a la vez también valorar de aquellos que predicaron, de aquellos que hablaron?
el resultado de su fe. Ahora, algo muy interesante, siempre les he dicho que si bien es cierto para nosotros en el lenguaje español, el uso del artículo definido o la ausencia del artículo definido muchas veces no interesa, ¿no? Potato, potato, que no nos interesa ello. Pero en el idioma original es muy importante. Es más, no sé si usted se acuerda, y seguro que usted se acuerda porque usted para pendiente de aquello que nosotros estudiamos, por eso es que no toma nota, porque todo lo guarda en su cabeza, ¿sí? Cuando nosotros hemos estudiado el capítulo 11, que llamamos el capítulo de la fe, la palabra fe en ese capítulo no está antecedida por un artículo definido. Tampoco significa que podemos traducirlo como una fe, a diferencia de otras fe. No. Sino que habla algo en particular de la fe, la sustancia de lo que es la fe. Pero aquí en este capítulo y en este versículo en particular, a pesar de que usted no lo tenga en su Biblia en español, sí hay un artículo definido antes de la palabra fe. Y usted va a ver ahí, va a mirar ahí y no lo va a encontrar, ¿verdad? Y va a decir, ¿y usted cómo sabe, pastor? ¿No? Porque nosotros los pastores somos los que a quienes menos se confían. Bueno, porque tratamos nosotros de ser justos con la palabra, de estudiarlas, ¿sí? Y en muchas instancias como en esta, cuando a la palabra fe le antecede el artículo definido la, no se está refiriendo a la sustancia de lo que es fe, sino se está refiriendo a algún grupo de creencias conocidas como las doctrinas de la fe. Y a eso es a lo que se está refiriendo. ¿Cómo manejaron las doctrinas de la fe? Porque a usted y a mí muchas veces hoy en día no nos interesa, por último, qué tipo de doctrina se predica. Lo que a usted y a mí nos interesa es que simplemente el predicador predique de acuerdo a qué cosa. A lo que nos gusta, a nuestras propias expectativas, a lo que a mí me parece. Es más, si yo le preguntase a usted, hermanos, ¿qué les agradaría que predique desde acá del púlpito? La lista va a ser grande. Pero muy pocos posiblemente digan, pastor, siga predicando la palabra. Porque no nos parece a nosotros que eso es suficiente. A nosotros nos parece que no es suficiente. Y aquí a los lectores se les dice, miren hacia atrás. Y consideren a esos pastores, a esos predicadores que compartieron la palabra. Si es que en verdad sus doctrinas, sus enseñanzas, la palabra doctrina, dicho sea de paso, es enseñanza, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de doctrina simplemente hablamos no de cosas como por ejemplo el bautismo. ¿Qué es la doctrina del bautismo? ¿Qué es esto? ¿Qué? Entienda, cada enseñanza de Jesús es una doctrina. Pero nosotros muchas veces hasta hacemos la diferencia. Hay que creer las doctrinas, pero aquellas otras cosas que no necesariamente son doctrinas, ya depende de cada uno. Toda enseñanza de Jesús, en absoluto, toda enseñanza de Jesús es una doctrina para usted y para mí. ¿Por qué razón? Porque viene de Él. Es más, hablaban en las charlas, ¿no?, de los llamados desastres naturales, muy buenos puntos, que la gente pues simplemente construye donde quiera, ¿no?, donde sea. Y de pronto vienen, ¿no?, los llamados fenómenos y se viene abajo. ¿Y qué pasó? No se hizo de acuerdo a la norma. Y venía a la mente que Jesús dijo, ¿no?, ¿dónde se debe construir? ¿Sobre qué se debe construir? Sobre la roca. Sobre la roca.
Pero tanta gente, y esto hace que disfrute con los hermanos del Alto Moche, ¿no? Porque me agrada predicar ese pasaje a ellos, porque les digo, miren, acá la Biblia dice, ¿no? Que es sabio aquel que construye sobre la roca, pero es necio aquel que construye sobre la arena. ¿Ustedes sobre qué han construido? ¿Qué cosa es el Alto Moche? Arena. Ojalá que hayan hecho sus estudios y hayan hecho sus bases, obviamente, de concreto, ¿no? Y bien hechas, porque no se trata de hacerlas nada más. Pero ¿sabía usted que muchas veces nosotros fundamentamos nuestra fe en cosas que son arena? ¿Por qué? ¿Por qué son arena? Porque no vienen de Dios. Nuestra fe debe ser construida, edificada ¿sobre quién? Sobre Jesús, la roca. Y usted ya está pensando en el actor, seguro, ¿no? Es cierto, es Jesús. Es Jesús. Y eso es lo que se nos dice acá, dice, y una vez que ustedes entiendan cierto lo que ellos enseñaron, lo que ellos creyeron y lo hicieron con fidelidad, imitad esa fe. Sigan esas enseñanzas. Sigan esas doctrinas. ¿Por qué razón? Porque es que tenemos que seguir algo que es tan antiguo. ¿Por qué es que tenemos que seguir algo que muchas veces ya no nos parece? ¿Sabe usted por qué? Qué hermosa es la Biblia. Ojalá que usted diga, ojalá que usted se enamore más y más de la Biblia. Y ojalá que usted diga, pastor, sí queremos que siga usted predicando la Biblia. ¿Sabe usted por qué? Porque mire lo que dice el versículo siguiente. Por eso, porque Jesús es confiable. ¿Se da usted cuenta? O sea, las doctrinas de Jesús no van a cambiar. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice es el mismo ayer. Las enseñanzas de Jesús no van a cambiar. Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos. Mientras usted y yo estamos yendo hacia el futuro, Jesús ya regresó de ese futuro. Por eso es que se nos dice, no, miren a la fidelidad, miren a lo que es fiel. Pero usted y yo estamos, no, también la iglesia tiene que cambiar. No, la iglesia no tiene que cambiar. ¿Por qué razón? Porque ¿quién es su cabeza? Porque ¿quién es su fundamento? ¿Por quién es Jesús? Va a sonar bien esto de cambiemos. Claro que sí. Va a sonar muy bien, pero no es conforme a lo que la Biblia enseña. No es conforme a lo que la Biblia enseña. Porque entienda eso, hermano, hermana. Jesús que lo conoce todo, y si Él hubiese entendido, miren, allá va a estar mal esto, así que, mejor no le doy esto, no nos lo hubiese dado. Pero Jesús sabe cuál nuestro problema es. Y nuestro problema no es un buen entendimiento o mal entendimiento del futuro. Nuestro problema es nuestra necesidad de Dios. Siempre. Desde Adán hasta, ¿cómo se va a llamar el último personaje sobre la faz de la tierra? Benito, así es. Benito. Vamos a ponerle a Benito, ¿sí? No sé. Es el mismo problema. Sigue siendo el mismo problema. Nuestro problema para con Dios es un problema moral que nada ni nadie lo puede cambiar o revertir sino la sangre preciosa de Jesús. No estoy hablando de otras instituciones. No estoy hablando de otras instituciones. Yo me quedo callado. Estoy hablando de la institución que Cristo Jesús compró con su propia sangre. Y Él mismo dijo, sobre esta roca, sobre mi persona, yo la voy a edificar. ¿Ya se terminó de edificar esa roca? No, continuamos edificándonos en Él. En esto. Por eso es que se les dice, y es un mandato, dicho sea de paso, ¿sí?
Es en el modo imperativo cuando se dice acordaos en el versículo 7. Sí o sí, continuamente. Acuérdense de las enseñanzas de las Escrituras que fueron predicadas por los pasados. Acuérdense de ello. Acordémonos de ello. ¿Por qué? ¿Porque predicaban bonito los hermanos? No. Es más, antes, si usted hubiese escuchado predicar a alguien de siglos pasados, usted posiblemente hubiese dicho, qué aburrido es este hombre. Porque por lo general, muchos de ellos lo que hacían era, leían las Escrituras. Y en una voz con un tono similar, para que digan la gente no se entusiasme con nosotros, sino con la palabra de Dios. Eso era lo que hacían. Una vez en el seminario nos pusieron a escuchar una prédica de un predicador famoso de siglos pasados. Y el profe se fue. Y se fue. Nos dejó ahí. En ese entonces con las caseteras, ¿no? Y los tocacassette y los cassettes. Ustedes no saben de lo que hablo. Muchos jóvenes no saben. Y comenzamos a escuchar. Y después nos mirábamos unos a otros y así va a seguir. Y decíamos, con razón que el profe se fue. No quería morirse. No se trata de necesariamente el cómo, si el qué, sino el qué. ¿Qué es aquello que nosotros predicamos? Y si estamos predicando la palabra, hermano, usted debería estar agradecido a Dios por ello. Pero muchas veces no nos es suficiente porque necesito algo para mí directamente. Estamos hablando de iglesia aquí, estamos hablando de edificar a la iglesia. Y Dios es poderoso para llegar a ti. Claro que sí. Si solamente nosotros aprendiésemos a confiar. Pero si venimos nosotros con la idea, no, seguro que no va a haber nada para mí. Ya estás cerrando tu corazón. Y posiblemente estamos cayendo más bien hasta en el endurecimiento de nuestro ser. Cuando la idea es, Jesús sigue hablándonos. Es más de un rato, algunos de ustedes ya van a estar dando la vuelta al reloj, ¿no? Y claro, para quedar bien van a estar... Ahora ya más tecnológicos somos, sacamos el celular y... ¿sí o no? Y estamos mirando en el celular. Pero el problema es que usted no se da cuenta que en el celular usted tiene la hora. No tiene usted que estar mirando hacia el reloj de atrás. Es más, muchos jóvenes hoy en día no saben mirar la hora en ese tipo de relojes. ¿Sabían ustedes eso? Pero ojalá que usted diga cierto, día del Señor, día de adoración. Alabemos a Dios también con la palabra. Pero ya estamos pensando en qué sigue después. Eso sí. Ya estamos pensando en esto y esto, ya estamos pensando en ello nosotros. A pesar que el Señor nos dice, oye, no existe momento mejor que este momento de adoración por el cual Jesús está intercediendo por nosotros, para llevarnos al mismo trono de Dios. Pero nosotros pensamos, no, que en todo lugar se puede adorar a Dios. Nuevamente, la norma ya está, pero nosotros no queremos. Simplemente queremos hacer lo que a nosotros nos guste, nos plazca. Jesús entiende. Es digno de ser escuchado. Usted dirá, sí, pero Dios conoce lo de arriba. No, recuerden ustedes la semana pasada que estudiamos. Dios es Dios arriba, en los cielos, como también aquí abajo en la tierra. Ese es
Dios. Permítame rápidamente compartir con ustedes algo que ya en reiteradas ocasiones hemos compartido con este estudio respecto a Dios los días martes. Están invitados, ¿sí? A partir de junio ya vamos a cobrar si quiere entrar usted, pero hasta mayo la entrada es gratis, 7 de la noche. Pero una de las cosas que nosotros hablamos de ello es, miren, para nosotros los seres humanos, el universo es infinito, ¿o no es así? Sí, el universo es infinito para nosotros los seres humanos. ¿Y sabe usted cuánto de ese infinito nosotros conocemos? No me atrevería a decir cuánto. Lo que sí me atrevería, en cuestión de números, lo que sí me atrevería a decir es poquísimo. En verdad que poquísimo. Nuestro Dios es más grande que este universo porque Él lo hizo. Para nuestro Dios este universo es finito. Él es el infinito. Y todavía dudamos de Él, de cuánto Él sabe. Y pensamos que nosotros sabemos más que Él. Qué pena me da mirarte cuando te veo, dice la canción, ¿no? Cierto, qué pena nos damos nosotros de asumir y de pensar, yo sé que es lo mejor. Cuando no nos damos cuenta, mire lo que dice aquí las Escrituras, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, o sea, sin fin. Ese es Jesús. Por ello, por lo tanto, en razón a lo que se predicó, en razón a quien Jesús es, mire lo que dice en el versículo siguiente: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Diversas a qué? A lo que predicaron estos antepasados. ¿Extrañas a qué? A lo que predicaron ellos. Porque si usted se da cuenta, muchas de las cosas que nosotros estamos adoptando y asumiendo son extrañas, son distintas a las de allá. Y pensamos que no, sí está bien porque las cosas han cambiado. Sí han cambiado en este mundo. Entiendan, claro que han cambiado. Pero la iglesia del Señor sigue siendo de Él. Y Él es más que suficiente. Más que suficiente. En otras palabras dice, dejen de lado otro tipo de filosofías que tanto gustan muchas veces a nosotros. Nos gusta, no, una nueva filosofía, una nueva filosofía. Nos gusta escuchar eso. Muchas veces ni entendemos exactamente qué es lo que eso significa. Es doctrina. Eso es lo que es. Es doctrina planteada por otra mente. Eso es lo que es. Pero nosotros, como no suena como doctrina, decimos, no, sí hay que adoptarla esa filosofía. Necesitamos nosotros, entendiendo quién Jesús es, necesitamos adoptar nuevas filosofías, que dicho sea de paso, hasta donde yo poco entiendo, no existen filosofías nuevas. Vienen de dos desde la antigua Grecia y que de ahí se han diversificado en otras ramas. Básicamente, permítame usted el atrevimiento, la misma chola con diferente pullera. Es lo que es. Pero Jesús, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no nos va a cambiar eso. No nos va a cambiar eso. Y amén por eso. Entonces se nos dice a nosotros, ¿sí? En el versículo número 9, de no os dejéis llevar. ¿Sí? No os dejéis, en realidad dice, no estéis siendo llevados. Porque a nosotros simplemente nos lleva. Eso. Nos agrada, nos lleva. Eso
es lo que pasa. Nos carga y nos lleva y nos parece que está bien porque se siente bien. ¿Qué de malo hay? Esa es la clásica en nosotros. ¿Qué de malo hay? Esa es la clásica en nosotros. Y no nos damos cuenta que nos lleva. Hay personas que, por ejemplo, cuando les ponen música, se ha dado usted cuenta el cuerpo solito, como que, no. Yo tengo ese problema con mis pies. Me pones, yo voy a estar. Sea la música que sea. Sea la música que sea, sí. Es como que lo lleva. Hermanos, eso es lo que muchas veces se hace con las doctrinas, filosofías que no son bíblicas. Se meten. Nos gusta. Sigamos. Y acá se nos está diciendo, y que ciertamente es otro mandato, sí, no lo hagan. No se dejen llevar. ¿Cómo es que no se dejan llevar? Ajá, ahí está en el versículo 7. Acuérdense de lo que se predicó. Acuérdense de eso. Versículo 8, Jesús. Jesús, si Jesús hubiese estado de acuerdo con ello, ¿qué cree usted que hubiese pasado? Hace rato que no se hubiese dicho. Y es más, muchas veces también caemos en el error de tratar de hacer que algo que la Biblia dice se ajuste a lo que nosotros queremos. Ese es otro tipo de filosofía. Por eso es que se nos dice, acuérdense, se hacían fieles a aquello que con fidelidad se predicó. Sean fieles. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Todo aquello que Dios nos ofrezca, número 1, la gracia para salvación. Número 2, su gracia también para que nosotros podamos ser fieles miembros de sus iglesias. Claro que sí. Nosotros debemos más bien afianzarnos, afirmarnos en ellos y en cualquier otro tipo de gracia como se menciona acá. Pero nosotros, ¿qué es lo que pensamos que es lo que asumimos? Como es gracia, depende de ti si lo tomes o no lo tomes. Y no nos damos cuenta que si no lo tomamos estamos desechando a aquel que lo conoce todo, aquel que lo sabe todo. Y pensamos que estamos bien. Nunca vamos a estar bien cuando desechemos a Jesús y su gracia. En absoluto. En absoluto. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y aquí está hablando de aquellos sacerdotes que participaban de la carne de los sacrificios. Eso, recuerda el Antiguo Testamento, sombra y figura, nada más. Pero la sangre de los cabríos no limpiaba el pecado. La sangre de Jesús sí. Entienda eso, la sangre de Jesús, cuán preciosa, cuán suficiente es. Es más que suficiente la sangre de Jesús. Lo es. Para nuestra salvación, claro que es. Para nuestra restitución, claro que la sangre de Jesús es más que suficiente. No necesitamos otro tipo de doctrina, no necesitamos nosotros otro tipo de adoración. Necesitamos de Jesús. Porque estos hermanos decían, no, sí, nuevamente hay que regresarnos y hay que adorar como se hacía. No, eso no es lo que enseña Jesús. Jesús nos está diciendo a través de su escritor, más bien afirmen el corazón con la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en el versículo 10, tenemos un altar, amén. Uno, no dos, no tres, uno.
Porque muchas veces nosotros decimos, no, sí, hay que adorar, hay que poner un altar y adoramos a Dios. No, no, hay uno nada más. No hay más de uno. Tiene nombre. Jesús. Es Jesús. Es solo Jesús. Y claro, como nosotros somos buena gente con los demás, no, sí, cada quien puede adorar como quiera. Es solo en Jesús. ¿Tenemos que pelearnos con otros por ello? No, no, no tenemos que pelearnos con ellos. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que creer. Si otros quieren adorar como lo deseen, es asunto de ellos. Pero el asunto nuestro es creer lo que la Biblia nos enseña a creer. Lo que Jesús quiere que nosotros creamos. Como iglesia. Y como iglesia, entienda, tenemos un altar. Y decía, nombre propio, Jesús. Porque altar es lo que se ofrece en sacrificio o el lugar donde se ofrece algo en sacrificio. Antes de entrar al templo judío había un altar. Ahí se ofrecían los sacrificios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos, hay que armar un altar, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos refiriendo? O sea, ¿van a sacrificar algo? Porque para eso es el altar. Nuestro altar se llama Jesús, el sacrificio perfecto. Y por eso es que todo aquello que nosotros tenemos que hacer en cuanto a adoración es en Jesús. Aquel que dice es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y aquel que nos está diciendo, acordaos de aquellos que predicaron. Acordaos. Usted y yo muchas veces pensamos que sabemos más que Dios en temas de iglesia. En una ocasión me conocí con alguien, me presentaron a alguien que recién alguien que recién se había convertido al Señor. Y lo saludé, ¿no? Y me dijo, ¿usted es pastor? Le dije, sí, soy pastor. Por lo general no me presento como pastor, simplemente me presento como personal. Pero me presentaron como pastor. Y yo, ¿usted es pastor? Sí. Mire, yo recién me he convertido al Señor, pero ya tengo ideas ya de cómo hacer que la iglesia funcione. Recién se convierte, ya sabe ya, mejor que Jesús mismo, respecto a cómo la iglesia debe cambiar. Y cuando Jesús nos dice, simplemente escúchenme. Escúchenme. En realidad, no es que tanto la iglesia necesite cambiar, nosotros somos los que necesitamos cambiar, ¿sí? O permitirle a Jesús cambiar nuestras vidas más a Él. Que nuestras miradas dejen estar en lo que nosotros queremos mirar y más bien miren a Él. Eso es lo que debe hacer increíble lo que Jesús hizo con solo 12 personas cuando inició su iglesia. Increíble. Ahora tenemos nosotros mejores edificios, tenemos nosotros mejor educación, tenemos nosotros más dinero, tenemos nosotros mayores habilidades. No pasa nada con nosotros. ¿Y qué es lo que pensamos? Necesitamos más para poder tocar a los demás. ¿Y qué tal si solo necesitamos de Jesús para poder llegar a los demás? ¿Qué tal si solo necesitamos de Jesús? Porque si miramos hacia atrás, eso es lo que pasó. Solo se necesitó de Jesús. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, ¿cierto? Aquellos que todavía están con la ley, que a su manera, ellos no van a poder participar de Jesús. Aquellos hoy en día de nosotros que pensamos, no, que la adoración tiene que ser así, que tiene que ser así, que así de esta manera, no van a poder participar de Jesús. La gracia en Jesús para adoración. ¿Estamos hablando de su salvación? No, porque aquel que aceptó a Jesús como su Salvador, amén por ello.
pero sí adoración, la gracia de Jesús para ello. ¿Qué necesitamos hacer? Sencillo. Obedecer a Dios. Las normas están. El problema no son las normas. El problema es nuestra falta de fe. Y pensar que nosotros, respecto a iglesia, sabemos más. Les soy honesto. Yo me siento corto en temas de iglesia. Honestamente, yo me siento muy corto en temas de iglesia. Gracias a Dios que conozco a aquel que sí lo sabe todo. Y por eso trato simplemente de entender. ¿Que me equivoco? Claro que sí. Claro que sí. Le pido que me ayude a darme cuenta de ello. Hasta ahorita, felizmente, que nunca... No. Pastor, ya soberbio, pastor. No, dejemos que Él sea quien es. Él es todo. Y nosotros, seamos lo que Él quiere, nosotros pudiésemos ser sus ovejas, sus hijos, sus siervos, sus discípulos para seguirle a Él. Nos ponemos todos de pie para dirigirnos al Señor en oración. Después de esta oración tenemos un canto invitacional. En reverencia, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por Jesús. Ciertamente, qué completos estamos en Él. Y nos cuesta admitirlo. Pensamos que nos falta. Y sí, quizás nos falte. Pero si nos falta, no es en razón a que tú no eres suficiente. Si nos falta, es en razón a que nuestra fe no está siendo la correcta. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a volvernos a ti. Ayúdanos a entender que todo aquello que tú quieres para nosotros, tus iglesias, en verdad está en ti. Desde la salvación hasta cuando tengamos que partir de este mundo y todo aquello que está en el centro de todo eso. Todo está en ti. Si solamente nosotros aprendiésemos a creer. Perdónanos de nuestros pecados. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Himno número 294. Salvador, a ti me rindo. Himno número 294. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis cabezas y pecados, todo traigo a ti. Por un tiempo, muchos tiempos en realidad, uno se descuida y uno muchas veces no sabe exactamente qué es aquello que Dios desea que nosotros predicamos.
o cómo aplicamos aquello que nosotros predicamos. Muchas veces lo que nosotros hacemos es básicamente decirles qué es lo que Dios nos puede dar. Y nosotros también nos llenamos de eso y las prédicas siguientes es acerca de lo que Dios nos puede dar. Hermanos, Dios nunca es el problema, ¿entiende usted ello? El problema somos nosotros. Y creo que muchas veces, más que simplemente estar esperando qué es lo que Dios nos dé, o qué es lo que nosotros queremos que Dios nos escuche, posiblemente también nosotros necesitamos más pensar en, Señor, ¿qué quieres tú que yo escuche? ¿Qué quieres tú que yo haga? Porque tú nunca me vas a defraudar. Tú nunca me vas a abandonar. Tú nunca me vas a dejar. Nunca nos va a dejar. El día de hoy, no, el día de ayer, y por eso es que me siento raro, bueno, ya me siento raro desde mi cumpleaños, creo. Dejé a las hermanas que tenía que llevar allá a Huanchaco y ni bien salgo. Noto que me está dando una migraña. Estaba manejando de regreso. Y uno de los problemas que yo tengo con la migraña es que se distorsiona mi vista. No veo con claridad. Y estaba manejando. Dios ayúdame. Ayúdame porque tenía que seguir. Y en ello cerré mis ojos y llegué con los ojos cerrados hasta... Ahí está, eso sí les gusta a ustedes, ¿no? Eso sí les gusta escuchar a ustedes, ¿no? Podía ver hacia adelante, no con nitidez, pero podía hacer esfuerzo. Pero cuando se me aparecían por acá carros, ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. Y en Trujillo entienda que eso es muy común, ¿no? Gracias a Dios no hubo tanto tráfico. Y gracias a Dios llegué con bien también a casa. Gracias a Dios. Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a desamparar. Y no estoy diciendo porque las cosas salieron como yo quise, simplemente salieron como salieron, le agradecí a Dios por ello. O sea, ¿y qué hubiese pasado si se hubiese muerto? Igual sería agradecido a Dios, sí. Agradecido a Dios. Es más, quizás mucho más agradecido a Dios. Estaría con Jesús. ¿Qué creen ustedes? ¿Que preferiría a ustedes sobre Jesús? No. El problema más está en nosotros, que no queremos escuchar las normas. Y simplemente pensamos, no, nosotros sabemos que es lo mejor. Ojalá usted lo sepa. Honestamente, lo único que yo sé respecto a lo que es mejor es que se llama Jesús. Es lo único. El resto, y quizás usted está desechando a Jesús. Porque usted piensa, no, yo sé cómo debe ser. Y hoy quizás usted quiere decirle a ese Jesús, Padre, perdóname. Perdóname porque creo que es cierto, como yo hago, como yo pienso, como yo siento, está bien. Cuando no es así. Es como tú me dices. Y hoy quizás usted quiera decirle a Dios, Dios perdóname. Habrá alguien que quiera decirle a Dios, Dios ayúdame, enséñame a creer en ti. Habrá alguien por acá que quiera decirle a Dios, Dios cierto, perdóname. Tú mereces. Eres suficiente. En reverencia, hermanos, nos dirigimos al Señor en oración. Hermanos, les dirígenos, por favor.
Amén, amén. Gracias, hermanos. Esta tarde, 6 de la tarde, sus oraciones, es un día largo en condiciones regulares. En estas condiciones un poquito más pesado. Sus oraciones serían muy apreciadas. ¿Sí? 6 de la tarde. Gracias.